Cafecito. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. ¿Tienen su café a mano, no? Hola Karen. Hola Nico. Hola, ¿quién más? César. Lorena. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? ¿Durmieron algo anoche? ¿Se acostaron muy tarde? ¿Están todos durmiendo tarde ahora? Todos de alguna manera eh, han cambiado los hábitos, ha cambiado todo. Al menos por un tiempito todo esto va a cambiar. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden dar un feedback? ¿Se escucha más o menos bien? ¿O no se escucha bien? ¿Se escucha bien? Para tener un pequeño feedback de todo esto. ¿Sí? Eso. Hola Gonzalo, Vani. Buen día. Con cafecito. Sin café nadie verá al Señor. Así que tienen que tener su café a mano. ¿Ya? Cafecito de la mañana, un par de tostadas tempranito. ¿Ya? Hola Ronald. Rox, ¿cómo estamos? Súper bien, súper bien. Qué bueno que estén ahí conectados, que podamos estar juntos en todo esto. Tal vez ha sido complejo para todos, sobre todo para una iglesia como la nuestra, que somos muy apegados, a abrazar y estar juntos. Hola Juan, ¿cómo están? Miguel, ¿cómo están? Buen día, buen día. Y se echa de menos eso, se echa de menos el abrazo, el juntarse, el poder disfrutar la comunión. Ha venido... Hola Jaime, ¿cómo estás, sobrino? Un gran abrazo. Y creo que es importante ese versículo que dice en Salmo, chuta que es bueno cuando los hermanos se juntan y están en armonía. Y hola Juliani, y se pueden abrazar y estar juntos. Esa cuestión es una cuestión irreemplazable. Esto ayuda, sin duda que ayuda el hecho que podamos estar conectados, que podamos estar de alguna manera interactuando. ¿Ya? Estamos planificando grupos de conexión vía las aplicaciones que hoy día hay. Hola Nico. Vía la aplicación. Hoy día tenemos múltiples aplicaciones. ¿Ya? Está Zoom, Jitsi, Hangout. Entonces hay montones de aplicaciones que vamos a ocupar, pero uno de los objetivos que tenemos es que para la quincena de abril, o sea la semana del 13, ¿ya? Podamos estar con grupos de conexión vía internet. Así que vamos a estar enviándote, yo creo que por WhatsApp o por internet algo, vamos a buscar la manera de cómo ustedes puedan inscribirse y formar pequeños grupos virtuales con los cuales puedan estar conectados en comunión y apoyándose los unos a los otros. Así que felices por esta tecnología que Dios nos ha permitido tener. Es muy interesante, el otro día hablaba con Jorge que en el tiempo de los romanos, cuando se generó la persecución de la iglesia, los romanos habían llegado y habían construido calles. Entonces eso permitió que muchos cristianos pudieran salir y predicar el evangelio en otras ciudades, en otros lugares. Entonces eso permitió las calles hechas por los romanos. Y hoy día esto hecho por Google o por, no sé, Facebook, alguien, podemos tener la posibilidad de conectarnos. Hola Carlos, ¿cómo estamos? Qué bueno, me alegro. Y bueno, me gustaría primero, antes que cualquier cosita, que podamos orar juntos. Así que si ya tienes tu café, tienes tu Biblia por ahí, si tienes un lapicito o tu celu para tomar algún apunte, siempre va a ser bueno. Pero me gustaría que pudiéramos orar y poder comenzar una palabra esta mañana. En el Salmo 71 dice: por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira.
pero dice por tu fidelidad, Dios. Y en medio de toda la situación que podamos estar viviendo o que se está proyectando, Dios sigue siendo fiel. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo y Él quiere que cada uno de nosotros podamos estar en conexión con Él y caminar con Él. Así que te invito ahí donde tú estás que podamos hacer una oración. Si te parece, podamos orar algo juntos. Padre, te damos gracias esta mañana y Señor, tú eres un Dios maravilloso, poderoso, fiel y verdadero. Así que Señor, yo esta mañana te pido, Señor, que puedas llenarnos de tu espíritu. Señor, tal vez algunos están comenzando el día, o tal vez están ya activando hace rato. Pero Señor, yo lo que te pido esta mañana es que nos llenes de tu espíritu. Que nos hagas ver como tú ves. Que nos hagas, Señor, que nos reveles cuáles son tus planes en estos tiempos. Que podamos ser hombres y mujeres obedientes a lo que tú quieras para nuestras vidas. Y Señor, que sobre todas las cosas que tú seas el primero con cada uno de nosotros. Así que Padre, yo te pido esta mañana que tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Que tú tomes el control de todo lo que vamos a decir, hablar, tratar, Padre, porque al final todo esto se trata de ti y no de nosotros. Así que Padre, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos llenes. Que venga tu reino a cada casa, a cada hogar, en cada lugar donde estén mis hermanos o mis hermanas mirando esto. Señor, que tú los puedas llenar de tu espíritu. Te doy muchas gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya estoy medio perdido con los días. No sé si es martes, miércoles, jueves. Ya no sé qué día es, ¿ya? Pero, hola Jenny. ¿Cómo estás? Joel. ¿Eres tú, Joel, desde Paraguay? Mish. Joel Sirian Rodríguez, amigo mío, gran hombre de la viña allá en Paraguay, en Asunción. Y sí, pues Dios sigue siendo fiel. Bueno, si tienes tu Biblia, tu lápiz, tu cuaderno, simplemente para invertir un tiempito en la palabra, invertir en el tiempo en lo que Dios está diciéndonos. Y el martes pasado hicimos un vivo hablando sobre cómo tratar la angustia, cómo tratar los temores, cómo podemos tratar estas situaciones que en esta época presionan, ya presionan. A mí me gustaría hablar un poquito de cómo tratar los efectos de la depresión. Yo no sé por qué hablo estas cosas, pero yo sé que ayudan, ¿ya? ¿Cómo tratar los efectos de la depresión bajo tanta noticia, bajo todo lo que está ocurriendo hoy día? Pasan miles de cosas, hoy día están pasando acá en nuestro sector de Maipú, yo creo que hoy día vamos a amanecer con muchos más contagiados, me imagino, pero sí tenemos que entender que toda esta presión laboral, financiera, del estrés, si me contagio o no me contagio, generan ciertos niveles de depresión y de estrés en nuestras vidas. Tal vez no nos damos cuenta, pero si tú simplemente en hábitos diarios como el levantarse, el comer, está como todo medio desordenado, como toda la vida un poco desordenada. Y mucho de eso se debe a esto, porque en el fondo la depresión tiene grados, ojo con eso, que hay grados de depresión que pueden ser más profundos o menos profundos. Pero la depresión es algo que todos nosotros de alguna manera experimentamos, ¿ya? La depresión es una palabra compuesta que tiene que ver con sobrepresión, ¿ya? Cuando tú estás sobrepresionado por algo, cuando la presión normal, ¿cierto? Que es una presión que todos nosotros tenemos y la hemos aprendido a manejar, pero la depresión es cuando de alguna manera hay un exceso de depresión en ti, hay una tensión interior que se genera y que te genera inestabilidad. Y de repente tienes reacciones de enojo, o tienes reacciones de llanto, o tienes reacciones de aislarte. Algunas personas se aíslan cuando están en depresión, se aíslan, no quieren hablar con nadie, se encierran en la televisión, se van a encerrar en el internet, se encierran en diferentes cosas con tal de no tener... la depresión se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, en estos grados, hay personas que de repente tienen mayores grados depresivos que otros.
Yo lo he dicho muchas veces, no soy psicólogo, ni la verdad no tengo interés, pero sí, yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro solamente teológico, ni es un libro intelectual. Hay montones de personas que conocen la Biblia de manera intelectual, pero poco práctica la vida. Y yo soy un convencido que cuando Jesús enseñaba, no tan solo enseñaba para aumentar el conocimiento, no es que Jesús enseñaba para que las personas que lo oían pudieran saber más, sino que cuando Jesús enseñaba algo, lo enseñaba pensando en que ellos iban a poner en práctica lo que estaban escuchando. Entonces, para nosotros es lo mismo hoy día. Cuando leemos su palabra, cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que tener claridad que lo que Jesús espera de nosotros es que pongamos en práctica su palabra. Entonces yo te quiero animar que podamos no tan solo entrar en el conocimiento de la palabra, sino en la práctica de la palabra, en la práctica de la palabra. Porque al final, allá es donde está todo, allá es donde está todo, en la práctica de la palabra. Entonces, yo anoche, la verdad, después del vivo que hicimos, me encantó lo que hablamos ayer acerca del Dios proveedor, el Dios que provee, el Dios que está de nuestra parte y el Dios que nos busca y el Dios que nos provee. Pero también hay que hablar del otro Dios, que es el Dios que nos acompaña, es el Dios que está con nosotros. Y hay un ejemplo en la Biblia que yo creo que todos ustedes lo han oído hablar o lo han leído en algún momento, que es del profeta Elías, ¿ya? El profeta Elías, gran profeta, famoso profeta, conocido por todas las personas. O sea, hoy día sería gran evangelista, muy conocido. Y este hombre tuvo un encuentro en un momento con los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de esta situación? Donde en un momento quisieron, ya, ¿quién es el Dios más poderoso? ¿O quién es el Dios verdadero? ¿Quién realmente es el Dios que vive y que actúa y que puede ser un aporte concreto a nuestras vidas? Y Elías los desafió. Elías dijo, bueno, si tu Dios existe, hagamos algo. Esto está en Primera Reyes, capítulo 17. Entonces, Elías los desafía, les dice, ¿por qué no hacemos un altar acá? Colocamos un mesón, le colocamos piedra y vamos a buscar un buey. Ellos no andaban con nada que un costillar, nada, un buey. Y ponemos un buey sobre esto. Y el Dios que primero lo consuma, el Dios que primero lo cocine, el Dios que primero le mande fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Y muchos, cientos de sacerdotes de Baal, ¿ya? Estos sacerdotes tenían una sacerdotisa que era la que los guiaba, la que los lideraba, llamada Jezabel. Pero ella no estaba ahí, estaban solo los sacerdotes. Jezabel estaba en su templo. Pero estos sacerdotes dijeron, ya, po, hagamos este desafío. Y se pusieron a construir este altar, le pusieron piedra y después pusieron un buey encima. Y estuvieron los sacerdotes de Baal días diciendo, Baal, manda tu fuego, Baal. Y mientras todo esto pasaba, Elías estaba sentado al lado riéndose de ellos, burlándose de ellos. Entonces ellos se sacrificaron, se hicieron, no sé, daño a sí mismos con tal de agradar a Baal para que Baal enviara fuego y consumiera a ese buey. Y en todo esto, Elías sentado al lado, burlándose de ellos. Oye, tu Dios parece que se quedó dormido. Oye, tu Dios parece que está muy ocupado, que no lo escucha. Oye, tu Dios parece que, no sé, está en el baño. Tu Dios está en otra cosa. Y se burlaba, constantemente se burlaba de todo lo que los sacerdotes estaban haciendo en ese momento. Los sacerdotes hicieron su mejor esfuerzo, pero no pasó nada. Luego de días que ellos estuvieron invocando a Baal para que Baal consumiera ese sacrificio que estaba allá en el altar, no pasó nada. Porque obviamente Baal es nada. Pero Elías se paró y dijo, bueno, ahora me toca a mí, ahora nos toca a nuestro Dios. Y Elías estaba solo. Los otros eran muchos. Elías estaba solo. Elías se para y pone un desafío mayor. Y dice, oye, ¿por qué no hacen una zanja, ¿ya? Un canal, un hoyo alrededor del altar y le echamos agua? Cosa que mi Dios cuando venga no tan solo consuma el buey, sino también va a consumir esa agua. Se la puso más difícil.
Y todos los sacerdotes dijeron, wow, Entonces Elías, muy empoderado, Elías muy confiado de todo lo que estaba pasando, va y lo hacen la zanja, le meten agua, le pone piedra, y el buey allá. El asunto es que Elías va y simplemente hace una oración tan simple, como dice, Dios, ven y consume este sacrificio. Ven, Dios, y muéstrales quién eres tú. Ven, Dios, y despliega tu poder en este lugar. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo. ¡Fum! Y al caer fuego consumió completamente al buey y secó todo el agua que estaba en la zanja. Ahora, ¿cuál era el asunto? Es que junto con este desafío había una penitencia que pagar. La penitencia era la vida. Si Baal se manifestaba y consumía el sacrificio, Elías sería muerto. Pero si el Dios de Elías se manifestaba y consumía el buey que estaba ahí, los sacerdotes de Baal serían asesinados. ¿Qué creen que pasó? Pusieron uno a uno a los sacerdotes de Baal y fueron, consumidos también. Pero Elías quedó muy empoderado. Elías quedó muy seguro de lo que él estaba haciendo y de lo que él esperaba que pasara. Entonces, hay una palabrita aquí en 1 Reyes 19, ¿cierto? Que es importante que podamos leerlo, porque luego que pasó toda esta situación con Elías, ¿cierto? Luego que pasó toda esta situación con que consumieron, Elías se empoderó, Elías aniquiló a los sacerdotes de Baal. Todos quedaron muy seguros de el Dios de Elías es el Dios poderoso. Pero en el próximo capítulo, en el capítulo 19, dice lo siguiente en el versículo 1. Acab le contó a Jezabel. Jezabel era la sacerdotisa, la líder, la jefa de los sacerdotes de Baal. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a fila de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle lo siguiente: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué hizo Jezabel? Amenazó a Elías, lo amenazó. Este Elías empoderado, este Elías con una fe fuerte, este Elías que estaba confiando en Dios, este Elías que había visto la manifestación de Dios días antes, había visto cómo Dios se manifestaba de manera poderosa, pero bastó la amenaza de una persona, que le mandó a decir te voy a matar, para que él se pusiera inseguro. Dice la Biblia ahí en el versículo 2, Jezabel lo mandó a matar y le dijo que este día no pase sin que yo tenga tu cabeza en mis manos. Versículo 3 dice lo siguiente: Elías se asustó. Imagínate, se confrontó con un montón, cientos de sacerdotes, vio cómo Dios se manifestó, pero luego ante una amenaza de muerte, él se asustó. Y dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Él quería puro escapar, puro arrancarse, puro alejarse de Jezabel, porque se sentía amenazado, estaba intimidado, tenía temor que le pasara algo. Entonces estaba bajo una presión grande. Y Elías lo primero que hizo fue escapar. Entonces dice que llegó a donde había un arbusto, ¿cierto? Se sentó a su sombra del arbusto con ganas de morirse. Es tan interesante, para mí al menos, no sé, pero para mí es tan interesante porque él había visto días antes el poder de Dios. O sea, él lo vio, lo experimentó de manera personal. Nadie podía cuestionar lo que él creía, ¿no? Él lo había visto de manera personal. Dios es real. Y en esa realidad es que cuando él recibe la amenaza de Jezabel, se intimida, se asusta, le da miedo y quiere escapar de esa situación. Entonces, dice, y se sentó bajo la sombra, ¿cierto? Y con ganas de morirse. Estoy harto, le dijo al Señor, le habló a Dios y le dijo, estoy harto, Señor.
protestó. O sea, se lo dijo con una condición de enojo. Quítame la vida. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se comparó con los profetas anteriores. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Y luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Entonces, aquí vemos a un Elías, y por eso que es tan interesante el trato de lo que podemos ver hoy día acerca de cómo yo puedo lidiar, cómo yo puedo pelear, o cómo yo puedo contrarrestar los efectos depresivos o los efectos del estrés que me pueda generar estos tiempos que estamos viviendo. Prendemos la tele, malas noticias, estamos en la casa ya encerrados, algunos llevan semanas, días y están en conflictos relacionales, se escuchan rumores de que se va a perder los trabajos, se escuchan rumores que viene una recesión, se escuchan rumores de que de alguna manera Chile viene mal. Entonces hay tanta mala noticia ocurriendo alrededor nuestro que fácilmente nos olvidamos, lo mismo que le pasó a Elías, nos olvidamos de este Dios que nos ha acompañado por años y que ha sido fiel y que ha estado con nosotros, pero ante una situación no escapamos, queremos escaparnos de esto. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cuál fue el error de Elías? ¿O qué consecuencias, qué causas llevaron a Elías a esta situación? Yo puedo identificar básicamente tres en esto que tal vez a todos nosotros nos va a hacer presente en nuestras vidas. Lo primero que ya tenía Elías a esta altura, cuando él se aleja de Jezabel, se escapa, se va al desierto, le dice al discípulo, a su siervo, le dice quédate aquí, y él se va caminando y se esconde por ahí. Y lo primero que él tenía era un cansancio físico. Físicamente estaba agotado. Físicamente estaba cansado. ¿Te suenan conocidas esas palabras? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cansado? ¿Agobiado? ¿Cómo estás físicamente? Jezabel, Elías, con todo lo que había pasado en una semana de su confrontación con los sacerdotes de Baal, de esta amenaza de Jezabel, de este escape que él generó de esa amenaza, obviamente él físicamente estaba cansado. Y en ese cansancio, él se tiró al suelo y dijo, Señor, llévame, mátame, sácame de aquí, haz algo. Entonces físicamente estaba cansado, pero también tenía otro cansancio. Tenía un cansancio emocional. Y el cansancio emocional también es complejo porque a veces no lo notamos, a veces no nos damos cuenta, pero el cansancio emocional es algo que es como una botellita que se va llenando y va generando presión para todos lados. Por eso que la palabra depresión, bueno, la depresión, yo no voy a entrar en esto técnicamente, pero la depresión puede ser algo genético, pero también puede ser algo de cúmulo de situaciones que nos presionan, nos generan tensión y que nos pueden hacer pensar ciertas cosas como Elías. Señor, rescátame, sácame de aquí, quiero morirme, llévame antes que... Y pensamos mil cosas. Elías tenía un cansancio físico y Elías tenía un cansancio emocional. Añádele a todo lo que él vivió durante esa semana, añádele ese encuentro que tenía con los sacerdotes de Baal, añádele esta amenaza. Entonces, la tercera causa de la depresión de Elías, la primera causa fue cansancio físico. Segundo fue cansancio emocional. Pero el tercero fue la amenaza de muerte. ¿Te suena conocido esto? ¿Te suena conocido? A mí sí. A mí me hace sentido. Porque con todo lo que vivimos hoy día, con todo lo que está ocurriendo hoy, fácilmente podemos tener un cansancio físico. No estamos durmiendo bien, no estamos descansando bien, ni hablar de hacer ejercicio. Emocionalmente hay una presión porque escuchamos tanta cosa y amenaza de muerte. Aquí cualquiera podría resultar con una... está abierto a todos. Entonces, estamos bajo estas mismas causales que tuvo Elías. Hoy día estamos bajo estas mismas causales. Ahora, aquí hay algo que es importante, sobre todo con el área emocional. El área emocional, Dios nos ha hecho, de alguna manera, toda la creación tiene cierta capacidad de sentir y percibir de acuerdo a su creación y a su forma.
Cuando tú ves un animalito, le haces cariño, te manifiesta emociones. Muchos de los que están acá, están conectados hoy día, tal vez, su mascota y su perrito. Nosotros tenemos una perrita que nos acompaña hace 14 años. Ya. Imagínate, mi hijo mayor tiene 21 y la perrita tiene 14. Bueno, y yo lo noto cuando ella a uno le hace, busca cariño. Ella es la que busca. Entonces, de alguna manera, toda la creación, todo lo que hay, tiene ciertos grados de percepción emocional. Pero el ser humano, Dios lo creó con un sentido de percepción único. Podemos amar, podemos también estar mal con otros, podemos percibir, podemos tener ciertas sensaciones en nuestro corazón que realmente nos perturban a veces y a veces son buenos. Cuando miramos la creación y decimos qué hermosa la creación y lo sentimos y lo percibimos como algo hermoso. Pero a veces también las emociones nos trastornan. En Romanos 12, las emociones no son la base para tomar decisiones. ¿Qué pasó con Elías? Elías acá en Primera Reyes 19, lo que hizo Elías fue dejarse llevar por sus emociones. Él había visto a Dios actuando, él había visto a Dios, el poder de Dios actuando, pero ante una amenaza, él sucumbió a la emoción, se sintió amenazado, perseguido, y él escapó y se dejó llevar, no paró. Él se dejó llevar por sus emociones y sus pensamientos y sus sensaciones sucumbieron y se pusieron bajo sus emociones. En Romanos 12, el apóstol Pablo en el versículo 2 nos dice que tenemos que aprender a transformar nuestros pensamientos, que tenemos que de alguna manera alimentar de manera positiva, bíblica, mi forma de pensar. Tú y yo tenemos que aprender a ver la vida con los ojos de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a ver la vida desde la cosmovisión bíblica, desde el punto de vista bíblico, ¿cómo Dios ve todo esto? Entonces, el gran problema que tuvo Elías, cansancio físico, cansancio emocional, amenaza de muerte. 3 elementos que tú y yo hoy día, con toda esta situación, estamos expuestos también. Y yo quiero simplemente animarte a no te dejes llevar por tus emociones. Las emociones tienen que estar bajo tus pensamientos, bajo tu percepción de la realidad. Las emociones tienen esa capacidad de hacerte confundir la percepción de la realidad que está pasando. Agrandan algo o aminoran algo, pero mayormente la agrandan algo. Entonces tenemos que tener claridad de que mis emociones no están hechas para tomar decisiones. Mis emociones no están hechas para darme un rumbo en la vida. Mis emociones están hechas con la finalidad de poder percibir, pero no de interpretar lo que está pasando. Por eso hay que tomar los pensamientos, mi mente. Dios nos ha dado algo precioso entre medio de nuestras 2 orejas y atrás de nuestros ojos, se llama cerebro, y allá es donde está la capacidad por la cual nosotros podemos analizar y pensar. Entonces, nos está pidiendo tiempo, pero ¿cómo podemos entonces ganarle a los efectos depresivos de este momento? ¿Cómo tú y yo podemos luchar, o cómo tú y yo podemos de alguna manera dirigir, frenar, parar los efectos depresivos o de estrés que en estos tiempos se vive, donde hay mucha noticia falsa, noticia ocurriendo? Recuerda que todas las noticias que hoy día están dándonos son noticias a medias, ¿ya? O sea, no son verdades absolutas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener claridad que lo que estamos viendo, percibiendo, leyendo en las noticias de lo que ocurre, con todo el dolor de mi corazón, y para nada no quiero aminorar la situación, pero ayer se dio noticias de Ecuador, cuando en realidad lo que está ocurriendo es algo específico de Guayaquil. Yo llamé a mi amigo, un amigo muy cercano mío, inmediatamente a Quito, y estuvimos conversando acerca de esto, pero la percepción a veces, las noticias, tienes que entender que los matinales, todos estos programas de televisión van a manipular la verdad con tal de tener más personas viéndolos. Esa es toda la realidad. A ellos no les interesa transmitir la verdad absoluta, porque saben que la verdad absoluta muchas veces no va a ser atrayente de personas, pero ellos manipulan las verdades. Por lo tanto, no creas todo lo que te están diciendo. El gran problema es que nosotros le creemos y nuestras emociones se alteran, y nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones, como pasó con el profeta Elías. El profeta Elías se escapó, se fue al desierto, se escondió,
y le habló con Dios y le dijo, Señor, mátame, llévame. Yo no soy como mis antepasados. ¿Cómo tú y yo podemos confrontar o enfrentar los efectos depresivos de este momento? Número uno, ¿ya? Número uno, concéntrate en la verdad y no en las emociones. Escúchame lo que estoy diciendo. Concéntrate en la verdad y no en las emociones. La verdad no es lo que te dicen las noticias. Y si aún le crees a Facebook, le crees a Internet, por favor, interioriza un poco más la información. Mucho de lo que anda en las redes, las cosas, los WhatsApp y todas estas cuestiones, son cuestiones inventadas, que alguien lo supuso. La verdad, amigos míos, es Jesús. La verdad es la palabra. Concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Baja los niveles emocionales, aumenta tus niveles de verdad en tu vida. Por lo tanto, por ejemplo, es algo tan simple como... lo voy a leer acá. Pero algo tan simple como lo que dice en Hebreos. Si quieres, pues, si tienes una Biblia, pero yo lo voy a leer, no te hagas problema. En Hebreos 13, versículo 5, mira lo que dice Dios. La palabra dice, manténganse libres del amor al dinero. Ya con eso tenemos harto que tratar, pero no es el tema. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho lo siguiente: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Esa es una verdad. Esa es una verdad absoluta. Que Dios nos está diciendo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Llena tu mente, tu corazón con la verdad y no permitas que tus emociones suban para tomar el control de tus actitudes y de la interpretación de la realidad. Por eso Dios nos ha dado algo precioso que es nuestra capacidad de discernir los momentos. Y hoy día podemos mirar la situación e interpretarla y poder decir, Dios, tú eres real. Incluye la verdad, incluye ahí. Entonces, cuando nosotros caminamos en la verdad y no en las emociones, podemos tener una percepción o una interpretación de mejor calidad, de mejor manera. Pero cuando tú te dejas llevar por las noticias, por lo que están diciendo, amigos, va a caer en una escalera depresiva o en una escalera de estrés. ¿Cómo tú y yo podemos pelear con esto? Lo primero que tienes que hacer, enfócate en la verdad, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. El error de Elías fue ese. Se centró en sus emociones. La amenaza de Jezabel, más el cansancio físico, más el cansancio emocional y la amenaza, ¡pum!, sucumbió. Llegó un momento donde ¡pah!, se quebró, escapó. Y en ese escape habló con Dios y le dice, Dios, no soy digno de esto, Dios, llévame. Dios sucumbió, cayó. Gran profeta. Ahora, en el libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que tú, igual que yo, igual como cualquiera de nosotros. La segunda cosa que es importante también para cada uno de nosotros, y que tal vez es como más... No se ve tanto, pero igual ocurre, es que no tienes que compararte con otras personas. No te compares con otros. No porque otro reacciona así, tú tienes que reaccionar así. No porque este hace esto, tú tienes que hacerlo eso. No te compares con otros. El gran problema, uno de los problemas que tenía Elías, dijo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, Elías miró para atrás, miró a los profetas anteriores, se comparó con ellos, cayó en la comparación, y esa comparación que él hizo de sí mismo, se miró y dijo, yo no soy digno de esto, yo no doy la talla para esto. Entonces, cada persona es única. Cada persona, de una manera maravillosa, no sabemos cómo, pero Dios a ti y a mí nos ha hecho únicos. Y yo no me puedo comparar contigo, ni tú conmigo, ni tú con otros. De hecho, tú tienes que aprender a ser la mejor versión tuya. O sea, Dios te ha dado dones, te ha dado talento, te ha dado capacidades, a unos más, a otros menos, de esto otro, pero cada persona es única. Cada persona tiene todo lo que necesita para ser lo mejor que Dios tiene para sus vidas. Entonces, no te compares con otros. Por favor, no te compares. Hay un versículo que simplemente me gustaría leer, que dice en 1 Juan 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios.
Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pero la Biblia dice que ahora tú eres un hijo o hija de Dios. Y yo tengo 4 hijos y la verdad que cada uno es diferente al otro. Se parecen en ciertas cosas, pero son distintos. Y cuando tú miras tu familia o te miras a ti mismo o miras a tu amigo, te vas a dar cuenta que cada uno es distinto al otro. Y está bien que así sea. Cuando tú vas al campo y miras tanto, no sé, pasto, flores, cada flor, cada animalito, toda la creación es distinta una con otra. Se pueden parecer, pueden tener actitudes iguales, pero son únicas. Elías cayó en la comparación y en esa comparación se vio mal a sí mismo. Dijo, yo no doy la talla. Y el problema es que nos maltratamos. El problema es que muchas veces nos tratamos mal, nos autotratamos mal. Entonces, a veces no nos resulta algo y nos decimos, pucha, soy un fracasado. No nos resultó un negocio o no me resultó un trabajo, no hice algo bien. Soy un fracasado. No, tú no eres un fracasado. Estás en un proceso de aprendizaje. ¡Aló! No eres fracasado. Eres un hijo o hija precioso de Dios, preciosa de Dios. Entonces, cuando yo me comparo con otro, es que... y muchas veces el gran problema es que nos comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de otros. Entonces, de alguna manera miramos a otro y decimos, pucha, esta persona es tan bueno en esto, o hace tan bien esto, pero es porque esa es su fortaleza. Y tal vez no es nuestra fortaleza, es nuestra debilidad. Y comparamos nuestra debilidad con su fortaleza, y eso no es justo hacerlo. No está bien hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con este profeta? Este profeta aquí en Primera Reyes 19, el gran problema que tuvo fue su cansancio físico, su cansancio emocional y esta amenaza de muerte. Y sucumbió en una presión emocional y esa presión emocional lo llevó a escapar. Había visto antes a Dios moverse en gran manera, pero se escapó. Y en ese escape llegó a un lugar donde él le dijo, Dios, quítame la vida. Señor, llévame. No soy mejor. Entonces, Elías sucumbió en esto emocional, en esto depresivo, y se dejó llevar por eso. Ahora, ¿cómo yo lo trato? Es tan importante. Lo primero, habíamos dicho, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Número 1, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Número 2, no te compares con otras personas. Porque tú tienes que dar lo mejor que Dios te ha dado a ti. Por lo tanto, tú tienes que dar lo mejor que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto dones, capacidades, ha puesto habilidades. Y eso es lo que tú tienes que potenciar y sacar al máximo. Entonces, y muchas veces nos tratamos mal. Algunos que han comido mucho en estos días están diciendo, soy un chancho. Iba a decir soy un cerdo, pero suena más fuerte. Tú no eres un cerdo. Tienes que cuidarte nomás. Tienes que aprender a vivir esta época. Tienes que aprender a interpretar y vivir bien este momento. Pero ojo, no te maltrates. No te compares con otros. Es tan fácil automaltratarnos. Si no hacemos bien algo, somos fracasados. Si tal vez cometemos un error, somos tontos. Y muchas veces personas a nuestro alrededor nos hacen ver así también. Tal vez tuviste padres que te maltrataron. Tal vez tuviste padres que tú eres un tonto. Nunca vas a llegar a ser alguien. Y te han maltratado. Pero no te compares con alguien. Leíamos recién en 1 Juan 3. Tú eres un hijo de Dios o hija de Dios. Y Dios ha puesto en ti un potencial único y verdadero. Y tu parte en todo esto es desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos efectos depresivos? Número 1, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Y no te compares con otros. Número 3, que sucumbió también Elías. No exageres lo negativo. No agrandes lo negativo. Ya hay suficiente negatividad, hay suficiente fatalismo como para que lo aumentemos aún más. Por lo tanto, no caiga en el negativismo, no caiga en la fatalidad, no hagas eso. O sea, Elías en 1 Reyes, versículo 10 de 1 Reyes 19, dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios. Respondió, los israelitas
han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. O sea, dentro de todo lo que estaba pasando, de ese cansancio emocional, ese cansancio físico y esta amenaza de muerte de Jezabel, ahora se añade que lo estaban persiguiendo algunos israelitas para matarlo. O sea, el hombre estaba bajo mucha presión. El hombre como ser humano, a veces pensamos en Elías como alguien celestial, pero era un ser humano. Y bajo ese cansancio emocional, físico y amenazas de muerte, él sucumbió y dice, yo soy el único que ha quedado con vida. Seguramente quedaban nuestros profetas, pero él exageró lo negativo. Él tomó toda la situación que estaba pasando y la agrandó. Y ahora quieren matarme a mí también. Entonces, número 3, no exageren lo negativo. No agranden la situación. Tampoco estoy diciendo minimízalo, sino que interpreta la realidad de acuerdo a la verdad que Dios tiene en su palabra para nosotros. Interpreta ¿dónde está Dios en todo esto? Partimos leyendo en el libro de Hebreos, ¿cierto? Diciendo que en Hebreos 13, que Dios jamás nos abandonará y jamás nos dejará. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Mira, y si lo pongo así, es una verdad positiva. Pero no exageres lo negativo, sino que ándate a la palabra y, Señor, ¿dónde estás tú en medio de toda esta situación? Y Dios dice, yo estoy a tu lado, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. O sea, aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, aunque yo ande en muchas situaciones, Jesús después dijo que podemos beber cosas mortíferas, a Pablo lo mordió una serpiente venenosa, y Dios estuvo ahí, y no le pasó nada. Entonces, hoy día en la interpretación de la realidad, yo tengo que aprender a ir a la realidad de la verdad bíblica y decir, ¿qué me ha dicho Dios en todo esto? Dios me ha dicho, jamás te voy a dejar solo ni sola. No te voy a dejar pasar hambre. Ayer hablábamos del Dios proveedor. Este Dios que provee para cada uno de nosotros. O sea, en Filipenses 4 nos dice que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Entonces, claro, cuando yo exagero lo negativo, vamos a quedar sin trabajo, nos va a faltar el dinero, y agrandamos, obviamente nuestras emociones se tensionan, se estresan y podemos estar a un paso de la depresión. Por eso, en esta época donde hay mucho negativismo, hay mucho fatalismo, yo tengo que aprender a interpretar lo que está pasando de acuerdo a una verdad bíblica, a la verdad de Dios, y no tan solo dejarme llevar por las noticias. Exagerar lo negativo, agrandar lo negativo. Toma control de tus emociones. Tus emociones se tienen que poner bajo la verdad. Tus emociones tienen que aprender. Hay personas que son tan emocionales, se dejan llevar sus emociones inmediatamente, ya sea por los enojos, por las decisiones. Y la parte de la madurez es aprender a llevar las decisiones de acuerdo a la verdad bíblica, a la verdad que Dios nos ha revelado. Y la verdad es esta: yo tengo que tomar el control de mis emociones, no dejarme llevar por la depresión o la angustia o el estrés, y aprender a poner verdad de Dios en esto. Entonces, Elías, 3 cosas cómo enfrentamos el estrés o la depresión en estos momentos es: lo primero, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Número 2, no te compares con otras personas. Número 3, no exageres lo negativo. Evalúa la situación de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Número 4, para ir avanzando, porque ya se nos acerca el momento. Cuida y pon atención a tus necesidades físicas. Y aquí vamos a entrar en otra cosa. Pero recuerda que habían 3 causas por las cuales Elías cayó en depresión: cansancio físico, cansancio emocional y la amenaza de muerte. Que son las 3 cosas que tú y yo estamos expuestos hoy día: cansancio físico, cansancio emocional y amenaza de muerte. Y tenemos que tener claridad de esto. Tú y yo estamos bajo esto mismo. Entonces, pon atención a tus necesidades físicas. ¿Qué quiero decir con esto? No comas lo que no debes comer. ¿Ya? No comas lo que no debes comer. Trata de hacer algún tipo de ejercicio. En tu casa, mira, no lo había pensado nunca, pero estamos viendo cómo hemos considerado hasta tirar aceite al piso para comenzar a caminar ahí como lo han mostrado.
Pero pon atención a tu estado físico. Pon atención al caminar. Muchos de ustedes tienen una bicicleta esto estática en su casa. O comienza a usarla. Comienza a usarla. Salir al patio y hacer ejercicio 10, 15 minutos. Si tienes hijos chicos, haz ejercicio con tus hijos. Pero no te dejes estar. Físicamente, es tan importante estar bien físicamente. Comienza a comer sano, a dormir mejor. Mira, yo entiendo, porque a mí estoy bajo este mismo presión, pero estoy tratando de volver a una rutina. Dormirme antes de las 12, levantarme temprano en la mañana. Porque lo que está ocurriendo hoy día es el cambio de rutina, y eso ha sido que ha traído que la gran mayoría de las personas se están durmiendo a las 1, 2 y hasta 3 de la mañana, y se están levantando a las 7:30, o sea, están durmiendo mal, tienen un mal descanso, y ese mal descanso no te deja pensar bien, no te deja actuar bien, tu físico se va a resentir, tu defensas van a bajar, por lo tanto tienes que preocuparte de tu físico. Comer lo más sano, come fruta, come verdura, aprende a comer saludable, a comer menos porciones. En Chile somos dados a que los platos estén muy llenos. O sea, en la gran mayoría de los países sirven una tacita de arroz. Acá servimos 2 tazas de arroz, ¿ya? Pero comienza a cuidarte. Comienza a protegerte en esto. Cuida tu físico, haz algún tipo de ejercicio. Cuida también que lo que comes, cómo duermes. En Primera Reyes, aquí, en el versículo 19, 5, acá, dice que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido cuando Elías escapó. Pero de repente, ¿cómo Dios lo trató? Mira, muy interesante. De esto lo hablamos una vez en la iglesia. Pero, ¿cómo Dios trató el estrés depresivo de Elías? De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Se acuerdan de esto? Algunos que nos escucharon hablar de esto un domingo. ¿Cómo Dios trató a Elías? Come bien, mucha agua y duerme. Y tal vez muchos de los que están escuchando, ¿saben lo que necesitan? ¿Saben lo que necesitan? Comer sano, beber agua y dormir bien. Ese es el cuidado físico, inicial, básico. Comer sano, beber agua y dormir bien. Dios le trató a Elías así. En el versículo 7 dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate de nuevo, come, porque te espera un largo viaje. Te espera un proceso. Bueno, Elías se levantó, comió y bebió. Pero estos 3 elementos que son súper importantes que Dios trató a Elías: comer saludable, comer menos porciones, ojo con eso. Que en esta época, sobre todo si estás haciendo teletrabajo, estás en la casa, tal vez muchos van a estar trabajando con un sándwich al lado, no sé, una marraqueta grande, o tal vez las porciones de comida. Por lo tanto, tienes que cuidar esto. Dios trató a Elías comiendo saludable, bebiendo agua y durmiendo bien. Entonces, el cuarto punto es: cuida y pon atención a tus necesidades físicas. Y eso pasa por el proceso de autocuidado. Y ese autocuidado tiene que ser el comer saludable, el beber agua y el dormir bien. ¿Estamos? Quinto punto, y aquí terminamos. Aquí los dejo para que sigan su día tranquilo. Incluyan a Dios en esta situación. No excluyas a Dios. No lo dejes fuera. Incluye a Dios. No tan solo te bombardees con informaciones de los matinales. No tan solo te bombardees con informaciones de lo que está pasando a través de los WhatsApp. Hay mucha fake news, hay mucha noticia falsa ocurriendo. Elías, gran profeta de Dios, enfrentó a los Baales, vio a un Dios poderoso. Pero cuando vino la amenaza de Jezabel, cuando vino la amenaza de muerte de algunos israelitas, Elías excluyó a Dios. Elías sacó a Dios del panorama y se desesperó, se asustó y escapó. Y en ese escape que Elías hizo, dejó a Dios atrás. Él excluyó a Dios. Y lo que tenemos que hacer hoy día es incluir a Dios en nuestras vidas. No lo excluya. En esta situación que estás viviendo, tanta amenaza, tantas malas noticias, tanto fatalismo, tanto negatividad,
Yo tengo que aprender a incluir a Dios. En el versículo 11 del mismo capítulo de Primera Reyes 19, Dios hablando con Elías, recién habíamos leído el versículo 10, dice el versículo 11, el Señor le ordenó a Elías, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó la voz que le dijo, ¿qué hace aquí, Elías? ¿Cómo está Elías? ¿En qué está Elías? Y Elías le respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Dios estaba ahí y Elías lo incluyó. Entonces, el quinto punto es incluir a Dios en esta situación. No lo excluyas. Incluye a Dios, mete a Dios en la situación. Este es el momento, el mayor momento donde nosotros tenemos que incluir a Dios. Entonces, yo te quiero animar. Elías, gran hombre de Dios. Recuerda que el libro de Santiago dice que Elías era un hombre llevado por sus pasiones, igual como tú, igual como yo. Pero él sucumbió ante una amenaza. Él tenía, ¿cuáles fueron las causas de la depresión de Elías? 3 cosas. Cansancio físico, cansancio emocional y amenaza de muerte. Como muchos de nosotros estamos hoy día, con cansancio físico, con un estrés emocional y con amenaza de muerte. Fácilmente nos podemos sucumbir en un estrés depresivo del cual vamos a salir mal. ¿Cómo Dios ayudó a Elías a salir de eso? Primero, concéntrate en la verdad y no en tus emociones. Enfócate en la verdad y no en las emociones. Número 2, no te compares con otras personas, porque tú eres único y Dios te ha creado de manera perfecta. Número 3, no exageres lo negativo. Número 4, cuida y pon atención a tus necesidades físicas. Y número 5, incluye a Dios en esta situación. No lo dejes fuera. No son tiempos fáciles. Yo lo he repetido y lo he dicho muchas veces. Es un tiempo diferente, es distinto. Estamos haciendo iglesias de manera distinta. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Que aun cuando las circunstancias cambian, aun cuando las situaciones cambian, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo mañana. Y yo te quiero animar, amigos, amigas. Gracias por estar aquí tomando un cafecito, un tecito. Yo estoy tomando tecito canela. Pero incluyendo a Dios en tu vida. Entonces, me gustaría invitarte a que podamos hacer una oración juntos, que podamos aprender a enfrentar estos estrés depresivos que algunos tal vez puedan estar pasando. Y si necesitas de alguna manera, después escribe algún mensaje por interno y podemos seguir esta charla para poder ayudar en lo que se pueda ayudar. Pero es tan fácil dejarse llevar por las emociones. Es tan fácil dejarse llevar por la percepción natural que se hace de esto. Pero cuando incluimos la verdad, cambia todo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces por nuestras vidas. Gracias por tu maravillosa promesa en el libro de Hebreos capítulo 13 que dice, jamás nos dejarás y que jamás nos desampararás. Tú siempre estarás con nosotros y Señor, yo te pido hoy día por cada uno de los que están escuchando, Señor, que tú traigas verdad a su mente, traigas verdad a su corazón, a su alma. Y Señor, que podamos aprender a pasar estos tiempos no solos, sino que contigo. Señor, que esta época sea una época donde podamos incluirte en cada situación, en cada decisión y en cada momento. Yo te doy gracias, Padre, bendecimos a cada persona que está escuchando, Señor, y te doy gracias. Señor, ayúdanos a que los próximos días sean días donde podamos verte a ti usándonos a cada uno de nosotros. Tú eres el Dios de la esperanza,
el Dios Todopoderoso, para el cual nada es imposible. Y oramos, Padre, por los médicos, por las enfermeras, por los técnicos. Oramos por el personal de los hospitales, las clínicas, los laboratorios. Señor, para que tú los protejas, les des sabiduría. Señor, yo de corazón te pido, Dios, que traigas sabiduría a todos aquellos laboratorios que de alguna manera están trabajando para encontrar la cura, para encontrar, Señor, la sanidad necesaria para traer a estos tiempos. Así que Dios, te damos gracias. Yo te bendigo, Dios, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día, un lindo pasar. Échale una miradita a Primera Reyes 18 y 19. Muy interesante. Para ver la vida de Elías y cómo Elías enfrentó esta tensión emocional. Cómo Elías enfrentó esta tensión depresiva en la cual él estuvo y que Dios lo acompañó. ¿Ah? Échale una mirita, Primera Reyes 18 y 19. Ya, iglesia, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, les amamos mucho, seguimos orando por ustedes, la iglesia sigue, la iglesia no para, la misión no para. Tal vez las situaciones cambien, pero nada más no para. Ya, iglesia, que Dios les bendiga mucho, que tengan un lindo día. Chao, 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 chao.